Buenos días. Lo de que los jueces son imparciales está tomando visos de ser algo irreal, porque no estamos hablando de un mail, ni de una filtración, ni del fiscal general, ni de desviar la atención sobre lo nuclear. Estamos hablando del enriquecimiento de la pareja de la presidenta regional, más conocida como la Quironesa, la propiedad de su vivienda, sus negocios con el principal proveedor de la sanidad privada de la comunidad y del empeño de tapar todo ello con la fábula de una conspiración desde el gobierno contra la quironesa Ayuso. Y todos al bailar al son que toca la quironesa regional. Paren las máquinas, nos dice Esther Palomera. La derecha política y mediática ha descubierto que al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. Se ve que cuando ha gobernado el PP no nombraba al fiscal general del Estado. En puridad deberían explicar que es un nombramiento que hace el rey a propuesta del Ejecutivo y oído el Consejo General del Poder Judicial, porque así lo establece la Constitución. Esa parte se la ahorran porque solo les parece una atrocidad cuando gobierna la izquierda, porque cuando gobiernan ellos te ponen al fiscal más propenso a la extrema derecha que tengan en cartera. Cuando lo hace la derecha, nada dicen sobre los perfiles, las actuaciones o el sistema de nombramiento con el que se elige al máximo responsable del Ministerio Fiscal, porque todo forma parte de la normalidad democrática. ¡Paren las máquinas otra vez! A la derecha política y a sus altavoces mediáticos, que son los mismos a los que desde el Ministerio del Interior, que albergó y financió a la mal llamada Policía Patriótica, se les entregaba para su inmediata publicación los informes falsos con los que el beato Jorge Fernández Díaz desacreditaba y perseguía a los adversarios políticos. ¿Les parece sospechoso, cuando no incriminatorio, que el fiscal general del Estado haya respondido en su declaración ante el Tribunal Supremo solo a las preguntas de su defensa? Hasta un estudiante de primero de penal sabe que el derecho de defensa recoge la posibilidad de guardar silencio y no declarar a cualquier investigado. Además, ese derecho de defensa permite no contestar a las preguntas de las acusaciones o contestar solo a las que le plantee por su defensa, porque todos he sabido, menos para los amigos de Miguel Ángel Rodríguez, el Cogorzas, que la presunción de inocencia sitúa la carga de la prueba en la acusación y en ningún caso se puede obligar al acusado a que sea él quien aporte los elementos para su autoincriminación. Estaríamos ante la prueba diabólica. ¿Tengo que probar yo que soy inocente? El que tienes que probar tú que yo soy culpable eres tú, juez. Paren las máquinas una vez más. Porque quienes dicen estar entregados a la pureza de la política y los dedicados 24 horas, 7 días a la semana a la investigación periodística ya han dictado sentencia. El fiscal general del Estado cometió un delito de revelación de secretos. Esto es lo que dice toda la prensa macarra, con el ABC el primero. Aún no ha acabado la instrucción y tampoco se ha encontrado una sola prueba concluyente de que el fiscal general revelase secreto alguno, sino todo lo contrario, pero ellos ya subrayan que fue el autor material de la filtración de un mail en el que la defensa de Alberto Quirón, como identifica el Cogorza al novio de la quironesa, proponía a la Fiscalía un pacto de conformidad que librara a su cliente de la cárcel. Incluso ya hay quien, siempre con arreglo al argumentario del PP, desliza que el asunto salpicará incluso al mismísimo ministro de Justicia. Estos deben ser los que se toman los whiskies con el Cogorzas. Que nadie encontrara un mail o un WhatsApp en el que el fiscal hiciera partícipe a Félix Bolaños de la investigación abierta a Alberto Quirón, pues será porque los han borrado. Para todo tienen respuesta, menos para explicar o informar sobre el sorprendente éxito empresarial del novio de la quironesa, que pasó de técnico sanitario a brillante empresario. Un particular. Ni sobre el pelotazo que dio con la venta de mascarillas en plena pandemia. 2 millones. Un particular. Ni sobre las facturas falsas con las que burló sus obligaciones tributarias.
un particular, ni sobre las sociedades pantalla, ni sobre cómo y quién pagó la vivienda o viviendas en las que vive la presidenta madrileña, la quironesa, con su pareja Alberto Quiró. En el periodismo fetén, ese de ABC, El Mundo, La Razón y toda la porquería habida y por haber pocilguera, ese que acusa al resto del oficio de ser altavoz de la Moncloa, mientras en sus opiniones se reproducen hasta los puntos y las comas de las intervenciones de los dirigentes de la derecha, se ha pasado por alto, eso sí, que el Supremo ha rechazado anular el nombramiento de García Ortiz como fiscal general y rechazado por unanimidad, como pedía una asociación de fiscales que consideraba no idónea su designación para el cargo. En fin, los magistrados subrayan el amplio margen de discrecionalidad que confiere la Constitución al Gobierno para los nombramientos discrecionales y recalcan que no se discutía que García Ortiz cumpliera las condiciones que exige la ley para acceder al cargo: ser un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, sino su idoneidad. No era idóneo para el PP, ¿me entiendes? Y eso es lo que discutían ellos. Por esta razón, según el tribunal, el examen judicial debe ser prudente para no privar al Gobierno de su competencia. Ya saben que las decisiones del Supremo son dignas de gran alarde en tipográfico o susceptibles de materia de debate en tertulias según cómo y en función de a quién perjudican. Si son favorables al fiscal general o a un nombramiento del Gobierno, no merecen comentario alguno. Pues por eso no ha salido en un solo diario de la prensa macarra capitaneada por el ABC. Sirva todo esto de recordatorio unas horas después de que García Ortiz negase este miércoles ante el Supremo haber filtrado u ordenado que se filtrara el correo electrónico por el que se investiga, pese a que el magistrado Ángel Hurtado cree que hay indicios consolidados de su realidad paralela los debe ver en sueños. De lo contrario, el fiscal general solo ha contestado las preguntas de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, tras explicar que no respondería al juez ni a las acusaciones porque consideraba que la instrucción había vulnerado su derecho de defensa y debía declararse nula en su totalidad. Hoy ha ido a declarar la fiscal de Madrid, la fiscal general, porque también estaba investigada. Y ha dicho algo que yo creo que a García Hurtado se lo pasa, el Hurtado este, el García no, el Hurtado este se lo pasa por el forno de los lereles. Y le ha dicho clarísimamente: ese mail han tenido acceso más de 60 personas antes que el fiscal general del Estado. Entre otras cosas que le ha dicho al Hurtado. En fin, el fiscal general ha hecho un relato pormenorizado de lo sucedido desde el día 7 de marzo, cuando tuvo conocimiento del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, la quironesa, hasta el 14 de marzo, día en el que la Fiscalía difundió una nota de prensa en la que explicaba que no había sido el Ministerio Público el que había propuesto un pacto, como estaba difundiendo el entorno de la quironesa, sino que era el letrado quien había escrito al fiscal del caso para buscar el acuerdo, y su versión coincide con la de una docena de personas que antes habían declarado como testigos en la causa, entre ellos varios periodistas que acreditaron tener en su poder el mail varias horas e incluso días antes de que la Fiscalía emitiera la nota de prensa. Da igual. El juez Hurtado no ha tenido a bien considerar esos testimonios y el periodismo aguerrido, el pata negra, el de las investigaciones, siempre de parte y a veces consentidas y sostenidas con informes y filtraciones falsas, ya ha declarado culpable al fiscal general, como lo ha hecho también la derecha política, para bailar al son que toca la quironesa Ayuso, antes sin necesidad de llegar a los tribunales ni pasar por una investigación como la de el fiscal general, que destila más intencionalidad política que fundamentos de derecho. Hicieron lo mismo con Pablo Casado, no sé si os acordáis, menuda puñalada trapera le pegaron.
Y lo volverán a hacer con cualquiera que ose indagar en los negocios de la Quironesa, de Alberto Quirón o de la familia de la Quironesa y sus amigos y amigas. De filtraciones ha vivido siempre la prensa. Lo saben bien quienes hoy se escandalizan por las informaciones publicadas sobre los negocios de Alberto Quirón. Todas acreditadas. Y antaño, sin embargo, difundían informes policiales falsos filtrados por las cloacas del Estado y en los que se atribuían delitos nunca cometidos a los líderes del independentismo o de Podemos. Hacer un poquito de memoria. Lo que haga falta para proteger a ese ciudadano ejemplar al que se le ha causado un daño reputacional. A ver, los 2 millones que se llevó por las mascarillas, por la morrera, uno que se lo dio Feijóo y otro que se lo dio la Quironesa, no pasa nada. La factura es falsa, los 350.000 euros que desfalcó a Hacienda, nada. Todo esto, según denuncia en su escrito el juez Hurtado, dice que ha sido un daño reputacional. Incluso romper en el despacho del fiscal general para proceder a un registro que se prolongó durante casi 10 horas como si fuera el jefe de una organización criminal y que, por cierto, ha cuestionado hasta el último penalista de este país. De esto hablamos, no de un mail, no de una filtración, no del fiscal general, sino de desviar la atención sobre la Quironesa y Alberto Quirón, sobre el chorizo y la Quironesa, que es el enriquecimiento de la pareja de la presidenta regional, la Quironesa, la propiedad de su vivienda, sus negocios con el principal proveedor de sanidad privada de la comunidad y del empeño de tapar todo ello con la fábula de una conspiración del gobierno contra Ayuso, la Quironesa, que digo yo que si el gobierno tuviera que hacer una conspiración contra Ayuso, a Ayuso la dejaba conceber contando a 3. 1, 2, 3 y desaparecería. Lo que pasa es que el gobierno no está para gilipolleces de esta pava. Ya ha declarado el fiscal general, ahora toca, sin más aplazamientos que valgan, que haga lo propio Alberto Quirón, que es quien envió el mail a Mar, al Cogorzas, al Nacho. Y este lo distribuyó antes que el fiscal general emitiera la nota de prensa por varias redacciones. Un detalle menor para el instructor. Y que es donde está la clave de todo este embrollo político, periodístico y judicial. Pero los jueces ya saben, son todos imparciales y no hacen política. Vamos, Sandra, no hacen política. No paran de hacer política. Venga, chicos, chicas.